Te doy la bienvenida al episodio del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de energía femenina, energía masculina y voy a compartir contigo también un poco de lo que ha sido mi experiencia. Siento necesario comenzar desde la raíz. Primero toca comenzar a resignificar un montón de preconceptos que nuestra mente ha creado. Y hoy vamos a hablar de energía femenina y de energía masculina, pero no vamos a hablar del sexo femenino y masculino. Vamos a hablar justamente de energía, no vamos a hablar de género. Todo lo vivo tiene estas dos energías. Las plantas tienen energía femenina y masculina, los árboles, vos, yo, todo lo vivo posee ambas. En las culturas orientales, dependiendo de las zonas, se las ha llamado como yin y yang, siendo yin energía femenina y yang energía masculina. Yin la noche, el yang el día. El yin la luna, la energía femenina, y el yang la energía masculina, el sol. En yoga también se representan con dioses, Shiva y Shakti, siendo Shiva la energía masculina y Shakti la energía femenina. Y también se representan en nuestro cuerpo. El lado derecho Shiva, energía masculina, que suele ser la parte del cuerpo más activa. De hecho, yo me di cuenta que en la parte derecha de mi cuerpo es la parte en la que tengo más fuerza. El lado izquierdo representa la energía femenina, que es el lado un poco más pasivo, el lado que recibe. En este episodio vamos a comenzar a entender, para luego comprender, cómo es que estas dos energías funcionan y poder darnos cuenta qué energía nos está rodeando, qué energía estamos teniendo más activa y estamos moviendo en este presente y cómo comenzar a encontrar ese equilibrio en nosotras. Pero para poder encontrar el equilibrio toca comenzar a darnos el lugar de observarnos y ver cuál es la energía que estoy moviendo, por qué, y ir buscando y conociéndonos mejor a nosotras mismas. Quiero que aclaremos también que ninguna de las dos energías es mejor o peor que la otra. Son las dos igual de necesarias para los tránsitos de nuestra existencia en esta tierra. Por algo las tenemos. Las dos se complementan y forman parte de todo lo que somos y de todo lo que nos rodea. Se trata de ir entendiendo estas dos energías y, como te decía, ir encontrando el equilibrio. Desde mi experiencia, a partir de la pandemia, para ser más exactos, incluso un mes antes, comencé a sentir un llamado muy fuerte a conectar con una sutileza que no había sentido antes. Con la llegada de la pandemia, el ir hacia adentro, el estar más tiempo conmigo misma y en soledad me llevó a conectar y despertar mucho mi energía femenina. Claramente en ese entonces no me daba cuenta, hoy miro hacia atrás y puedo verlo, puedo comprenderlo. Pero comencé a tener sentimientos más de unión, de compasión y sobre todo una nueva comprensión de las cosas que estaban sucediendo. Durante muchos siglos, la energía masculina fue la que predominó en el mundo. Y esta energía masculina nos habla del accionar, de llevar a cabo, de ir hacia adelante, de productividad, de hacer, hacer y hacer. Que fue todo lo contrario que sucedió con la llegada de la pandemia. Una invitación a parar, a ir hacia adentro. De vivir y convivir durante tantos siglos con la energía masculina predominando, porque claramente también es una energía que a este sistema le sirve, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Y bueno, como te decía, de tanta energía masculina predominando en el mundo, se generó un desbalance. Nos desconectamos muchísimo de nuestra energía femenina. Pero la naturaleza tan sabia y como la energía siempre tiende al equilibrio,
lo que está sucediendo hoy día en el planeta es que a partir de la pandemia hemos conectado mucho con este parar, con el sentirnos, con el reevaluarnos, con el observarnos a nosotras mismas. Y todo esto es lo que despierta la energía femenina. Hace unos años que se viene dando una oleada de despertar espiritual que nos ha llevado a tomar conciencia de que somos mucho más de esto que percibimos. Y eso nos ha conectado con el poder de esta energía, de la energía femenina. De la energía femenina que sana, que transforma, que contiene. Ahora, como les contaba, la energía masculina está siempre preparada para luchar, para proteger, para accionar, para llevar a cabo, para sostener, quizás también en muchas ocasiones para forzar, para pelear. Y todo esto no es negativo, no te estoy diciendo que todo esto está mal. Está bien esforzarnos por lograr ciertas cosas que nos proponemos, está bien sostener ciertos hábitos, está bien la protección. Todo esto no es malo. Lo que ha sucedido es que hemos tendido a llevar todo hacia ese lugar. Y también lo que ha pasado es que otras entidades que hay en este planeta se han aprovechado del poder de esta energía masculina que es tan activa, tan de hacer, de llevar a cabo, de proponerse y lograrlo. Y han llevado esta energía al exceso de la productividad. Vivimos en una sociedad en donde hay productividad por exceso y esto nos ha llevado a la destrucción, a la autodestrucción, y esto lo vemos cada día. Algo que ha sucedido también es que se le adjudica a la energía masculina el poder total de protección y autosuficiencia. En el inconsciente colectivo esta energía es la que protege porque se la percibe como superior a alguien que es inferior, entre comillas. Y se percibe como inferior a esta energía femenina, porque se percibe esta energía femenina como débil. Entonces toca comenzar a integrar estas dos energías. Toca comenzar a decirle a mi energía masculina que puede relajarse, que no necesita luchar por proteger mi energía femenina, que puede dejar de querer controlar o dominar las situaciones, que hay algo mucho más grande que mueve todo lo que nos rodea. No hace falta que mi energía masculina luche por proteger a mi energía femenina, y ya vamos a ir viendo por qué. Mi energía femenina, tu energía femenina, no necesita protección. Debemos encontrar este balance en nosotras porque es como si esta energía masculina en nosotras estuviese con la espada en la mano esperando qué peligro puede llegar a acercarse para herirnos o hacernos daño, y vivimos en modo de supervivencia, y este modo nos lleva a vivir en estrés, nos lleva a la desconexión, no nos permite tampoco disfrutar de lo simple, del presente, de la hora, de lo que no se puede percibir. Nos lleva mucho también a lo físico, a lo superficial. La energía masculina entiende que tiene que sobrevivir y luchar y luchar y luchar por las cosas. Pero la energía femenina sabe que en lugar de luchar también puede atraer, porque comprende mucho más cómo se mueve el universo. Y lo comprende, no es que lo entiende, el entendimiento viene desde la mente, desde la lógica, desde conceptos científicos. La energía femenina comprende y la comprensión viene desde un lugar de percepción mucho más elevado, de poder percibir lo que nos rodea pero que no se ve. Ahora voy a compartirte un poco de mi experiencia en la pandemia, un mes antes, para ser exacta, fue mi despertar espiritual. Antes de eso antes de esa fecha, antes de la pandemia, yo vivía con mi energía masculina y mi energía femenina muy desintegradas. De hecho, poco lugar tenía la energía femenina en mi vida y era más de la productividad, de lo superficial, de lo rutinario. Y la desconexión con mi intuición era demasiada. Si bien
tenía pequeños como destellos de, ay, escucha esto que te quiero decir, sobre todo en los sueños, porque eh, siempre fui mucho de los sueños y siempre me llegaron mensajes en los sueños. Pero en ese entonces, cada vez que me llegaba un mensaje, cada vez que mi intuición me quería hablar a través de mis sueños, buscaba ponerle lógica a eso. Entonces me decía a mí misma, no, bueno, soñé esto porque anoche cené mucho y no descansé bien y me cayó mal la comida. Cuando quizás ese sueño quería decirme algo. Luego de mi despertar espiritual comencé a anclar muy fuerte la energía femenina, comencé a sentirla. Al principio sin darme mucho cuenta, pero comencé a volverme no solo más intuitiva y perceptiva con lo que me rodeaba, sino que además confiaba en eso. Aunque para mi mente no tuviera lógica, cosa que antes no me pasaba, mi mente siempre buscaba ponerle la lógica a los sucesos y buscaba pruebas científicas para poder confirmar algo. En ese entonces yo comencé a darme cuenta que hay cosas a las que si les pones lógicas dejas de comprenderlas. Y que se trata de abrirnos a la magia de confiar en lo que sentimos, pero que muchas veces no vemos y tampoco entendemos. Abrirme a esa magia me llevó a lugares desafiantes y muy transformadores. Comencé a sentir el impulso de confiar en mi voz y muy de a poco y sin saber cómo comencé a crear Somos un Canal, lo cual también se ha ido transformando en el correr de todos estos años porque es algo que se va moviendo también conmigo. Quise comenzar a crear espacios de sanación, di talleres, di retiros, estudié Reiki y un montón de otras cosas, y todo esto potenciaba cada vez más el poder de esta energía femenina. Pero la cuestión acá es que comencé a olvidar el poder de la energía masculina en mí. Me abrí muchísimo a mis emociones, a transitarlas, percibía mucho las emociones de los demás también y por momentos me costaba un poco separar lo que era mío y lo que no. Me abrí muchísimo a la sanación, a la autosanación y descubrí el poder que tiene nuestra voz cuando nos abrimos a expresar lo que nos sucede y damos paso a esa transformación. Y bueno, a medida que somos un canal, la comunidad en Instagram se iba transformando, yo iba queriendo también crear nuevas cosas y hacer que funcionara diferente. Pero me costaba mucho tener foco para poder hacerlo, porque todo esto de los retiros, los talleres que daba, los cursos que creaba, lo iba haciendo todo a medida que iba sintiendo, lo cual es hermoso, porque es muy transformador trabajar con la energía que vamos sintiendo. Pero claro, a la hora de querer avanzar, tomar nuevas decisiones, me costaba mucho darle al menos un poco de espacio a la productividad. Porque confiaba tanto en mi energía femenina que rechazaba el orden, la rutina de lo masculino, el hacer, ese enfoque. También me sucedió que bueno, que toda esa sensibilidad que me abrí a poder sentir, me llevó a las profundidades más profundas de mí misma, a ver mucho mis sombras y fue un proceso muy desafiante para mí. Y me pasó que no podía encontrar el sostén de mi energía masculina porque no le daba espacio. Buscaba ese sostén de lo masculino en el afuera, buscaba ese sostén de lo masculino en un otro. Y cuando me hice consciente de eso, me recordé que esa energía masculina que busco en el afuera también está dentro de mí. Y como anclo una energía y trabajo con una energía, también puedo anclar la otra y trabajar con la otra cuando lo necesito. Ahora, anclar una y anclar la otra requiere también de tomar ciertas decisiones y hacer ciertas acciones también con esa intención. Y hace un año me pregunté, ¿qué puedo hacer yo para no sentirme débil emocionalmente y sentirme sostenida por mí misma? Y lo primero que sentí fue que tenía que hacer ejercicio físico. Y como eso realmente lo sentí que era mi energía femenina diciéndome,
hace esto y yo confío en esa energía, ahí decidí comenzar a ir a CrossFit y básicamente, para no extenderme mucho, fue lo que me hizo anclar y conectar con el poder de esta energía durante todo el 2023, con el poder de la energía masculina. Ese año fue desafiante porque yo en el fondo sabía, mi energía femenina sabía que anclar mi propia energía masculina me iba a llevar a tomar decisiones y a tener cambios en mi vida que quizás buscaba seguir sosteniendo por miedo a no sentir el sostén de esa energía masculina en el afuera. Fue un proceso muy transformador y empoderador también, porque siento que hoy día no hay mujer más fuerte que la que integra el poder de su energía femenina, que es la escucha, el amor, la compasión, la sensibilidad, la creatividad, y el poder de lo masculino que te conecta con el enfoque, la disciplina, la estructura, la productividad. No hay mujer más empoderada que la que usa su poder femenino para crear y confía en lo que su corazón le dice, y el poder de lo masculino para sostener y llevar a cabo sus propias creaciones. La energía femenina nos invita a abrirnos a recibir, porque funciona como un imán de atracción, porque es abrirnos a la comprensión de cómo es el orden del universo y cómo se van moviendo las cosas cuando confiamos en ese poder. Algo que les comparto ahora y creo que está bueno para comenzar a trabajar estas dos energías es comenzar a decirle a nuestra energía masculina que puede calmarse, que puede parar, que no tiene por qué poder con todo siempre, que se puede relajar. Energía masculina dentro de mí, puedes calmarte, puedes relajarte. Toca hacerle entender a tu energía masculina que no es necesario que luche por nadie, que es fuerte y poderosa, pero que no siempre tiene que estar en modo supervivencia, no siempre tiene que estar luchando, no siempre es necesario estar controlando. Respira, porque no es necesario que luches. Hacele espacio a tu energía femenina para que se manifieste. Y quizás estás ahí y me decís, bueno, Vito, sí, pero ¿cómo hago? Medita 5 minutos, date el lugar de respirar y no hacer más nada que sentirte. Conecta con lo que no puedes ver. Y sí, es muy desafiante porque enseguida que cierres los ojos y lleves toda tu atención hacia adentro, tu energía masculina te va a decir, no, ¿cómo que te vas a sentar a no hacer nada? Estás perdiendo el tiempo. No, ¿cómo me voy a relajar con esto y aquello que está pasando y que tengo que hacer? Sí, te puedes relajar. Sí, te mereces estar tranquila. Te mereces sentir la sensación de que no hay nada que controlar, no hay nada que perder. Solo siéntate y ve qué es lo que sucede cuando te sentís. Siéntate y siéntete. La meditación ha sido clave en mi proceso para integrar ambas energías, por eso también es lo que comparto en mis cursos y sobre todo a lo que las guío, a que escuchen a su voz, a que escuchen su guía interna, porque ahí tienen toda su sabiduría. No hay nada que nadie, ni siquiera yo, pueda decirte de cómo equilibrar tu energía femenina y masculina. Se trata de volver a la sabiduría que vive en ti, al instinto que te guía cuando te hace el lugar de preguntarte qué es lo que necesitas. Date el lugar de hacerte esa pregunta y dejar que tu energía te responda, que tu energía te guíe, que tu instinto sea tu brújula. Ahora respiremos hondo. Exhalo. Y te invito a que si querés profundizar más en todos estos temas, si querés
aprender a conocerte mejor, tenés en el link de la biografía cursos para tu autoconocimiento. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.